el libro de Shemot, que es Éxodo. Shemot, Éxodo, pero la porción es Vaerá, que quiere decir yo aparecí. Y bueno, yo creo que para cualquiera de nosotros que tengamos una aparición de un ángel o de algo de su presencia, recuerden que Moisés vio sus espaldas, sería algo que nos impresionaría bastante en nuestro espíritu y nuestro ser, no nada más nuestro espíritu, nuestro ser completo. Y yo creo que con una experiencia de esas, usted estaría muy apegado a querer experimentar más de él. Abran sus Biblias en Shemot 6. Esta porción, hermano, va a cubrir Éxodo, Shemot 6:2 a Shemot o Éxodo 9:35. Y esta porción es tremenda, hermano, porque revela el poder extraordinario de Dios. Dios tiene un poder extraordinario. Recuerden que cuando Yeshua fue bautizado, dice que fue lleno del Espíritu del Padre, lleno. O sea, cargaba la presencia del Padre, pero fue lleno cuando fue bautizado. Y luego cuando fue al desierto llevado por el Espíritu, porque eso sabemos que fue llevado por el Espíritu al desierto, dice que cuando él regresó con una unción de poder sobre él. El Espíritu de poder de Dios sobre él, ¿verdad? En una manera mucho más fuerte. Entonces, hermanos, tenemos que entender el proceso de Dios para todo. Dios tiene un proceso, hermano, no es así nada más. Como ir al McDonald's, pide allí y ya te lo dan así como lo pides, ¿verdad? Con queso, sin queso y todo ese rollo, ¿verdad? Entonces, no es así. Es un proceso porque Dios tiene que trabajar contigo para enseñarte cosas que quizás están todavía ahí, que necesitan ser removidas para que Él pueda trabajar a través de ti. Recuerden lo que hemos dicho ya en la serie que llevamos, que antes de la fundación de la tierra, Dios había escrito el propósito para tu vida, antes de tú existir en el vientre de tu madre. Eso quiere decir, hermanos, que nosotros somos como un pergamino que existía ya. En ese pergamino estaba escrito todo de nosotros. Cuando tú llegaste a estar en el vientre de tu madre, el deseo de Dios era que ese pergamino se desarrollara en tu vida. Que lo que estaba escrito en ese pergamino se llevara a cabo en tu vida. Pero, consecuencia del pecado, a consecuencia de la iniquidad, a consecuencia también de, podemos decir hasta cierto punto, en qué familia naciste, lo que llamamos la línea sanguínea, que era lo que estaba ahí, que causaba tu distracción o distraerte o desviarte del plan que Él tenía desde el principio, cuando Él escribió lo que Él tenía como propósito para tu vida. Porque sabemos, hermanos, que si hay algo de lo que tú puedes ir cuando ya te lleve el Señor, que puedas ir delante de Él y decir, Señor, hice lo que yo entendí que debía hacer en el propósito que tú habías puesto en ese rollo, en ese pergamino para mi vida. Lo entendí y por eso así lo hice. Entonces, eso es una revelación que es a consecuencia de una intimidad con Dios. El precio que hay que pagar es intimidad. Y si tú no tienes ese deseo de intimidad con Él, es muy difícil que Él revele lo que estaba en el pergamino, ¿verdad? Entonces, yo quisiera hablar un poquito de eso. Vamos a leer esta porción y luego yo quiero entrar en detalles de eso porque yo creo que Dios tiene algo grande para ti todavía. Recuerden que Moisés a los 80 años lo llamó a liberar a Israel, ¿verdad? A los 40 años lo sacó de Egipto y lo puso a cuidar ovejas. El proceso de José, ¿cuál fue? Ser vendido por sus hermanos, ser acusado falsamente por una mujer, llevado a la prisión por 10 a 13 años, se cree. Y luego de ahí, Dios darle la revelación de los sueños de esos hombres, para que luego uno de ellos le dijera al faraón, hay un hombre que conocí en la cárcel que sabe revelar o interpretar sueños. Entonces, el faraón le dice, tráemelo acá.
porque necesito que me interprete estos sueños que he tenido. Y de ahí de esclavo lo hace primer ministro de Israel. De Egipto, perdón. Siendo él un israelita extranjero, ni aún ciudadano de ese imperio. Entonces yo creo que lo que te estoy tratando de decir es que Dios tiene un proceso para ti. Y Él quiere llevarte a entender cómo te quiere usar, pero ¿qué le tuvo que hacer a Él? Que le quitó el egoísmo que tenía José, le quitó cualquier tipo de arrogancia que tendría por los sueños que tuvo a los 17 años, que sus hermanos, 11 espigas se doblarían ante Él, la luna, las estrellas, el sol se doblaría ante Él. Y bueno, Él se sentía en las nubes, ¿verdad? Diciendo, ustedes van a doblarse ante mí. Algún día. Entonces Dios lo tuvo que pasar por ese proceso para quitarle el ego y la arrogancia. Y algunas veces Dios tiene que pasarnos por el proceso, hermano, porque nosotros tenemos cosas que nos estorban en la manera en que Dios te quiere usar y llevar. Yahweh respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh. Y aquí está el verso donde se enfoca la porción con esta palabrita. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. Pero sí se dio a conocer a Abraham, a Isaac y Jacob como el Dios omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Omnipotente. Todopoderoso, como el Dios todopoderoso. Yo quiero que usted le diga a alguien que está a su lado, el Dios que nosotros servimos, te lo voy a decir a ti, hermana, porque no hay nadie ahí. El Dios que nosotros servimos es un Dios todopoderoso. Quiere decir que no hay ni una chispita de que le alcance a alguien. Él es el todopoderoso. Y hermano, todo eso es importante saber porque Faraón también padecía de un problema de arrogancia. Además, él se creía ser un dios. Y él dependía mucho de los magos para saber qué era lo que soñaba o para que le dieran el show, ¿no? Yo tengo poder, ahí aventó, ¿verdad? Los magos ahí ante Aarón y Aarón avienta la de él y la de él se le vuelve serpiente y se devora la serpiente de los magos. Entonces sabemos que gente en poder muchas veces depende de gente de ese tipo, ¿verdad? Que está en brujería, que está en magia, que son magos, que son gente que operan en la oscuridad, en el poder de la oscuridad. Pero ese no es el Todopoderoso. El Todopoderoso es Yahweh Dios de Abraham, Isaac y Jacob, creador del universo. Ese es el Todopoderoso. Entonces no debes de temer a ese tipo de gente, sino creerle al Dios Todopoderoso. Entonces yo quiero llevarlos a Ezequiel 29 para que ustedes vean lo que les pasó a Egipto por no querer someterse a la voluntad de Dios. Vayan conmigo a Ezequiel, es antes de Daniel, 29, del 8 al 17 vamos a leer. Porque cuando una nación se rebela, entonces, especialmente cuando afecta a los hijos de Dios, entonces Dios trae un juicio y juzga a esa nación o esa tierra. Esto es muy importante, este principio, hermano, porque también aplica a nosotros. Cuando tú te rebelas contra Él, Él permite que un juicio venga sobre ti. Y esto algunas veces lo vemos, hermanos, aún con gente que le hemos hablado de Dios, le hemos hablado de esta palabra, o le hemos hablado simplemente de Yeshua como Salvador o Redentor, etcétera, y lo han rechazado. Entonces, leamos aquí juntos en Ezequiel 29, del 8 al 17, dice así: Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: He aquí que yo traigo contra ti espada y cortaré de ti hombres y bestias. Y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Yahweh por cuanto dijo, el Nilo es mío y yo lo hice. Porque recuerdan que el Nilo era una cosa muy importante, yo creo que hasta lo consideraban
era algo como así milagroso para el rey, y el Nilo era algo muy extraordinario para el rey. Además, él se bañaba en el Nilo. Y bueno, el Nilo era muy importante por muchas maneras, en lo comercial, etcétera, y alimentación hasta cierto punto. Por tanto, aquí dice el verso 10, yo estoy contra ti y contra tus ríos. Y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sevén, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Mal que eso. Por 40 años la tierra de Egipto no estaría habitada. Y pondré a la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años, y esparciré a Egipto entre las naciones y lo dispersaré por las tierras. Porque así ha dicho Yahweh el Señor, al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde, y nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo lo disminuiré. Está hablando el Todopoderoso, ¿correcto? Que decir que se tenía que cumplir. Para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. Y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Yahweh el Señor. Verso 17. Aconteció en el año 27, en el mes primero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Yahweh. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de Egipto, hablamos de un juicio que se pronunció contra Egipto que se cumplió. En Éxodo 8:10, regresemos al libro de Shemot. Este es un tipo de maldición, ¿verdad? Que habla aquí que por 40 años vendría esta maldición sobre Israel, sobre Egipto, y estarían sin nadie habitarle, ¿verdad? Sin nadie vivir ahí. Ahora, la razón que le quiero pronunciar esto, hermanos, porque ustedes sepan que en un tiempo, como ustedes saben, Egipto era un imperio, y si usted ve a Egipto ahorita, es de los más humildes de esos pueblos árabes. Fíjese bien, en el verso 10 del capítulo 8 dice así, y él dijo, mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Yahweh nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que Dios tenía hombres que usaba para proferir palabra de amonestación, de juicio, de advertencia. Cuando no se arrepentían, hermano, entonces el juicio venía y la maldición venía sobre ellos de ese juicio. O sea, lo que Yahweh pronunciaba, así se iba a hacer, ¿verdad? Porque Él es el Todopoderoso. Ahora, Faraón dependía mucho de los magos, y como sabemos que la palabra nos habla de, o si usted busca la definición de lo que hace la magia es una forma de engaño que causa una dependencia en la oscuridad, en lo oscuro, y te aleja de Dios. Y la Biblia prohíbe cualquier forma de arte que trae engaño, ¿verdad? Y la Biblia le llama a esto abominable. Abominable. En Deuteronomio 18:10, vaya conmigo, Deuteronomio 18:10, y el 18, 10 y 11, Deuteronomio 18, 10 y 11, hermano, vayan conmigo. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorrero, ni sortilego, ni hechicero. Sortílego, perdón. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
no sea hallado en ti, porque había ¿qué? Un juicio, y para Yahweh es abominación, para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, vemos que Egipto era una de esas naciones que practicaba esta abominación. Y Yahweh tuvo que echarla, ¿verdad? Entonces, Israel sale de ahí. En Hechos 4 también tenemos, 8, 4 al 11, tenemos ahí el ejemplo del el varón que quiso comprar el poder de Dios, ¿verdad? Le vio una ganancia y quiso comprárselo a Pedro, y Pedro tuvo que reprenderlo. En Hechos 4, nada más le quiero establecer esto para entrar a lo que quiero hablar, hermano. Hechos 8, 4 al 11 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Mashiach. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Diga conmigo, había gran gozo en aquella ciudad. Cuando Dios libera de ataduras, hay gran gozo. En la ciudad, en la familia, en la iglesia, donde sea, hay gran gozo. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, habiéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Yeshua se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grande milagro que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Muy importante mantener tu corazón recto para no caer en engaño. Arrepiéntete, le dijo Pedro, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Esto es muy importante, hermano, porque hoy yo quiero hablar, hermano, cómo cómo el pecado se vuelve iniquidad en nosotros. Es decir, hay una etapa, es decir, haz de cuenta que hay una intención. Aquí dice, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios que te sea perdonado y el pensamiento de tu corazón. Es decir, hermano, que hay tres fases, hermano, para tú entrar a la iniquidad. O bueno, dos fases y la tercera ya es iniquidad. Primero está la intención de pecar, cuando viene el pensamiento. Luego, ¿qué es definición de pecado? Transgresión de la ley o de la Torah. Entonces, viene el pensamiento, esa es la intención. Luego, ¿cuándo cometes la transgresión? Cuando cometes la violación a la instrucción, es pecado. Si no pides perdón por ese pecado, se vuelve iniquidad. Es decir, que ahora penetra en tu ser la iniquidad.
Y la iniquidad, si la dejas así y nunca pides perdón, sigue avanzando en toda tu descendencia. ¿Okay? ¿Qué nos puede motivar en vivir dependiendo de Dios? Es la pregunta. ¿Qué es lo que te puede motivar para que vivas dependiendo de Dios? ¿Qué te puede motivar a ti, hermano y hermana, para que puedas vivir dependiendo de Dios? Porque el faraón dependía de los magos. O sea, él soñaba algo, iba a los magos. Él quería que mostraran su poder, iba a los magos. ¿Verdad? Entonces, mi pregunta para ti es, ¿qué te motivaría a ti para depender de Dios? ¿Qué te motivaría? A este hombre tenía una motivación. Él vio el poder y dijo, oye, le pago a alguien y yo tengo el poder y hago lo mismo, sano a los enfermos, echo fuera demonios y tengo una gente que me sigue y una lana que voy a ganar. Que él escuche la oración, Leti dice que eso la motiva a depender de Dios, que Dios escuche su oración. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué podía ser algo que lo motivara a usted a depender de Dios? Dijimos al principio en Shemot 6:3 que se le apareció a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? ¿Le haría motivado eso? ¿Sería una motivación? ¿Sería una motivación usted oír su voz? ¿Sería una motivación usted tener autoridad delegada de Él? ¿Lo motivaría depender de Dios? ¿Sería motivación para depender de Dios si usted tuviera unción de Dios sobre su vida, presencia? ¿Qué dice? Eso te motivaría a depender de Dios. Quiere decir que tú confesarías tu pecado para que Él te perdonara. Entonces es una motivación buena porque Él perdonaría tu pecado si tú lo confiesas. Si lo encubres, la iniquidad sigue reinando. ¿Correcto? Pero eso es bueno. Si tú pides perdón por tus pecados, confiesas tu pecado, entonces tú no operas en maldición. ¿Correcto? ¿Cómo? No, lo que yo quiero decir es la dependencia de Él, no para creer, depender de Él, ¿verdad? Porque Faraón dependía de los magos, pero Moisés dependía de Dios. Y al él depender de Dios, Dios iba a hacer lo que tenía que hacer a través de él. Sí, eso es lo que quiero decir. Entonces, hermano, le hago esa pregunta porque una de las cosas que a mí me motiva es cargar su presencia. Y una de las cosas que a mí me motiva es poder operar en su autoridad delegada, ¿verdad? Porque no tengo toda esa autoridad, pero la que Él me otorgue. Entonces, la otra pregunta sería, ¿qué nos puede detener de esa autoridad, esa unción, de responder a nuestras oraciones? ¿Qué podría ser lo que detuviera eso? Le voy a dar la respuesta, pero en pasos. ¿Está bien? Si usted va conmigo a 2 de Reyes 2, 19 al 22, 2 de Reyes, no sé si usted han leído 2 de Reyes, pero cuando tenga oportunidad, lea 2 de Reyes. Bueno, para que entienda mejor 2 de Reyes, lea 1 de Reyes, ¿verdad? Así va a entender mejor 2. Ahora, en 2 de Reyes, hermano, hay algo interesante que usted también le debe interesar. Recuerden la ciudad de Jericó. ¿Cuántos recuerdan la ciudad de Jericó? Recuerden que Josué va allí, ¿verdad? Y Dios le da una estrategia de cómo las paredes van a caer y cómo van a conquistar esa tierra, esa ciudad, ¿verdad? Ahora, hermanos, yo quiero que ustedes vean algo tremendo. En 2 de Reyes 2, 19 al 22. Y si usted se va a Josué 6, bueno, vamos a Josué, deja ahí el marcador y vete a Josué 6 conmigo, Josué 6, porque ahí habla de esta ciudad, ¿verdad? Ok. Dice así en el verso 26 de Josué 6. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Yahweh el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Qué está diciendo? ¿Te lo entendió lo que dije?
Otra vez. Él está diciendo que cualquiera que se ponga a reedificar la ciudad de Jericó, iban a morir sus hijos. Y así sucedió. Cuando empezó, que se me olvida el nombre de él, pero está ahí, a edificar a Jericó, murieron sus 2 hijos. Ahora, la razón que le leo esto, hermano, porque cuando usted se va a Segunda de Reyes, ¿tú sabes cuántos años transcurren desde que Josué pronunció esto? 400 años que la maldición estuvo. 400 años. Hasta que viene Eliseo a quitar la maldición. No sé por qué se tardó tanto, pero así fue. Quizás es una buena pregunta de averiguar. ¿Por qué? Segunda de Reyes, capítulo 2, 19 al 22, fíjese bien. Porque, hermano, y este principio, lo que yo le quiero dejar con este principio es, hermanos, que a menos que tú tumbes la iniquidad que está atrás, sigue brincándose de una generación a otra. Ahora, fíjate, en Segunda de Reyes 2, 19 al 22 dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar de donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? No está hablando de, aquí no está hablando de cosecha de planta, de fruto, de algo que plantaste. Está hablando de que la tierra estaba ¿qué? Estéril. O sea, que la gente, no había gente, o sea, no producía vida. No había gente ahí. O sea, no había gente que, o sea, esa tierra estaba ¿qué? Inhabitable. Tal como lo dijo Josué. Y fíjate lo que él dice, son malas y estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó delante la sal y dijo, así ha dicho Yahweh, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. ¿Quién quita la maldición? ¿A través de quién? De Eliseo. Y recuerden que Eliseo apenas había agarrado ¿qué? La doble unción de Elías. ¿Recuerdan? Que aventó el manto. Le dijo, a menos que tú agárrese, a menos que estés conmigo cuando yo me vaya, cuando sea tomado, no tendrás esta unción, ¿verdad? Y si usted mira lo que hizo Eliseo, fue el doble de lo que hizo Elías en milagros y prodigios. ¿Correcto? Quería que usted viera este principio. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló ¿quién? Quiere decir que Eliseo tenía autoridad delegada de Dios para proferir una palabra y cambiar la situación de una ciudad que estaba bajo maldición. Ahora, ustedes, ¿cuántos nacieron en Reynosa? ¿Cuántos nacieron en Reynosa? Bueno, aquí hay 3 gente, 4, 5 que nacieron. Los demás vinieron de otras partes a la famosa ciudad de Reynosa, ¿verdad? A la bella ciudad de Reynosa, ¿verdad? Vinieron corriendo a Reynosa. A Reynosa no vamos. No nos quedamos. A Reynosa nos vamos. No nos quedamos. Entonces así empezó la canción, ¿verdad? Y llegaron aquí. Entonces, hermanos, usted ahora, yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de Reynosa. ¿Ustedes han leído cómo fue fundada esta ciudad? ¿Alguien tiene una idea? ¿Dónde está Pollito? No está. Vamos a oír esto. Viene de gente ¿qué? Pues de gente pues no muy correcta, muy ética. Fue así como de gente pues nada, con ningún principio moral, y las mujeres también. Ajá. Esta ciudad fue fundada en Reynosa Díaz. Ahí fue su cuna. Vinieron unas inundaciones y cada año que había inundaciones tenían problemas con sus ganados y con todo lo que traían. Entonces, lo que hicieron fue levantarse y venirse a este lugar más alto, porque esta ciudad es un poco más alto en la altura, y evitaron ya las inundaciones y todo lo que habían traído las consecuencias de las lluvias. Y por eso se fundó aquí Reynosa.
lo que es allí en la parte de lo que está el Iste, ahí estaba un cementerio, que es lo primero que se edifica, ¿verdad? El cementerio. Y luego ya empezaron a edificar todo lo demás. ¿Y estas personas? ¿Quiénes eran? Eran partes españoles. Partes españoles. Pero no traían tampoco dirección del Eterno, así. O sea, no traían, vamos a decir, como un obispo o alguien con delegación de Roma, vamos a decirlo, ¿verdad? No venían curas ni nada de eso. Eran puras gentes que traían dinero, que traían lana, que podían hacer cosas, o sea, comprar terrenos y cosas de esas. La mayoría eran agricultores y unos cuantos eran, vamos a decir, ganaderos. Entonces, ¿cómo vino a ser una ciudad tan perdida? O sea, ¿qué pasó? El tráfico de personas que hubo, empezó el tráfico de personas a pasarse al otro lado. Fue uno de los procesos y fue de las cosas que se anduvieron haciendo como si nada, o sea, se hacía como si nada. Pasar. Y luego se empezaron a pasar armas, a matarse unos con otros por el poder. Y pues aquí los pistoleros famosos, los mentados pistoleros famosos y las venganzas. Entonces, lo que yo quiero llegar, hermano, es a que ustedes entiendan, hermano, por qué una ciudad puede estar maldecida por tantos años. ¿Sí? Por más maquilas que traigan, por más inversión que traigan, todavía va creciendo más lo malo. ¿No es cierto? ¿Cuántas maquiladoras hay aquí? Muchísimas, ¿verdad? De diferentes partes del mundo, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos. Y sin embargo, el pecado y la maldad y el tráfico y todo esto de diferentes cosas sigue pasando y sigue sucediendo, ¿correcto? Porque se estableció desde allá atrás. Pero requirió a alguien, hermano, que pudiera pararse y decir, ya no más. Perdona los pecados de nuestros antepasados que establecieron esta ciudad. Y empieza a enumerar los pecados, el tráfico, la ilegalidad de tráfico de gente, de vinos, de lo que fuera. Empecé a orar por Reynosa, hermanos, porque hermanos, nosotros no queremos ganar 1 o 2 gentes, aunque son importantes. En Japón, cuando alguien viene al Señor, es una alegría que casi le hacen una fiesta. Cuando alguien viene a la iglesia en Japón a recibir a Yeshua. Y yo también celebro cuando 1, 2, 3, 4 vienen a recibir a Yeshua, a esta congregación. Pero hermano, Dios quiere que vengan miles a conocerlo. Y esta verdad. Eso requiere, hermano, que nosotros sepamos cómo orar por esta ciudad para limpiarla del pecado que está cubierto, que está prevaleciendo ahí, porque nadie se ha parado a decir hasta ahora, como hizo Eliseo, no más. ¿Qué hizo él? Mire lo que hizo él. Verso 21. Y saliendo a los manantiales de las aguas, le echó dentro de la sal y dijo, así ha dicho Yahweh, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? Estar delante de Dios para que Dios nos dé una palabra para esta ciudad. Pero antes nosotros tenemos que pedir perdón por los pecados de nuestros antepasados que fueron parte de lo que se estableció en esta ciudad para que esté bajo maldición. ¿Correcto? ¿Cuántos se atreven a hacer eso? ¿Cuántos se atreven a orar por esta ciudad? Y decir, Padre, perdona la iniquidad de nuestros antepasados. Y decir, Señor, por esto, y enumerarlos, hermano. Porque Dios quiere que tú digas tu pecado. ¿Recuerdan lo que hacía Daniel, Nehemías y todos estos hombres? Padre, perdónanos los pecados de nuestros padres que cometieron. ¿Recuerdan lo que le dije la última vez que estuvimos? Que ellos rogaron a Dios y le pidieron perdón a Dios por los pecados de nuestros padres.
Entonces, hermanos, eso es lo que estamos haciendo y tenemos que establecer esto para que Dios nos dé una palabra como se la dio a Eliseo, para que entonces usted pueda ejercitarse en esa palabra, proferirla sobre la ciudad y si hay que tomar una acción, tomarla en el sentido como lo que él hizo, que le echó sal en los cántaros y lo derramó en las aguas en los ríos de esa ciudad de Jericó. ¿Usted me entiende, hermanos? Entonces, no hacerlo al revés. No ir, yo sé que muchos en buena onda querían ir a tocar shofares en las entradas de Reynosa. Pero hermano, si primero no pedimos perdón por los pecados de nuestros padres, donde se estableció esta ciudad con todas esas cosas ilegales que estaban haciendo, que todavía la están haciendo, entonces hermanos, es en vano nosotros pararnos a las entradas de la ciudad y tocar el shofar. Recuerda lo que yo dije, hermano, el principio que está en Apocalipsis 19:11. ¿Okay? Vamos a verlo rápidamente porque usted y yo somos ¿qué? Gente santa, pueblo escogido por Dios, sacerdotes y reyes. ¿Qué es el orden de Dios? Primero tú y yo como iglesia tenemos que ejercitarnos como sacerdotes para luego funcionar como reyes. No es al revés. No es declarar para luego orar. Es orar para luego declarar. Entonces, hermanos, ya puede usted ver que Dios, después que tú estés en serio con Él, y sepas cómo operar cuando vas delante de Él, ¿verdad? Fíjate bien lo que dice aquí en Apocalipsis 19:11, dice, mire el orden de Dios, porque todo tiene un principio. Para que Dios funcione en hacer lo que Él quiere hacer, tú tienes que estar sometido al orden de Él. Tú no puedes hacer las cosas como tú quieres. O sea, yo ahorita voy a hacer eso porque lo siento. No es de lo siento. Es qué es la instrucción. Hay mucha gente que hace cosas bajo emoción. Y la emoción es buena, hermano. Yo me emociono por muchas cosas, pero primero está el por qué me voy a emocionar. ¿Qué es la razón de mi emoción? Ok, fíjate bien. A ver si lo captan. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero. Y ese es Yahweh. Yahweh es fiel y verdadero. Ahí no hay mentiras ni infidelidad de Dios. Ahora fíjate lo que dice. El principio está aquí. Y con justicia juzga y pelea. Con justicia él primero juzga y luego guerrea. ¿Qué hizo con la tierra que iban a heredar los israelitas después que cruzaran el Jordán? Le dijo, ya juzgué esa tierra, ya esa tierra es de ustedes, ellos adoran falsos dioses, no quieren nada conmigo, ya conozco su corazón. Ustedes lo único que tienen que ir es pelear y tomarla, pero yo estoy con ustedes. Sencillo. Hazte de cuenta que Yahweh es mi general. Yahweh es mi general y me dice, ustedes síganme, yo les voy a decir cómo van a pelear. Pero van a pelear, ¿eh? No van a estar sentados ahí nada más diciendo amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar para que Dios lo haga todo. Y es algunas veces como la gente piensa, ¿verdad? Dios, hazme esto, por favor. No, levántate, deja de ser tan vago, tan ocioso espiritualmente hablando, ¿verdad? Hay gente que quieren todo rascándose la panza, ¿no? Dios, yo te quiero, Señor, y yo te amo bastante, pero no quiero pelear. ¿Cómo está eso, hermano? ¿Ah? Dios juzga y pelea, pero tú tienes que hacer lo que Él dice porque Él te va a envolver en la guerra. Él te va a envolver, hermano. ¿Qué le dijo a Josué? Vete y haz esto. No le dijo a Josué, no te olvides, tú además decláralo y ya está. No. Tienes que hacer lo que yo te digo, la estrategia para que caigan esos muros de Jericó y puedas conquistar esa tierra. Entonces, cada vez que yo estoy meditando en esto, estoy pensando en esta ciudad. ¿Qué es lo que pasa aquí, Señor? Yo no sé cuántas iglesias hay aquí. ¿Cuántos saben cuántas iglesias hay aquí? Habrán más de 300. 800, dice hermano. 800 iglesias, hermano. Y Reynosa sigue igual. ¿Qué es eso, hermano? Tú sabes de que el día que Dios venga a juzgar, una de las cosas que va a juzgar es la iglesia. Porque nada más están jugando a la religión, ¿no? Véngase, cante, adore, váyase a la casa, vea su fútbol y véngase otra vez y no se preocupe, Dios está conmigo, amén. Yo lo que quiero es un trabajo mejor, más lana, gloria a Dios y mi salud. Hermano, ¿y la ciudad qué? ¿Usted me entiende, hermano? Como que nadie se está preocupando por Reynosa. ¿Quién está preocupado por Reynosa aquí? 10%. ¿Usted me entiende? Diga a alguien, preocúpate por tu ciudad. Muéstrale tantito cariño a la ciudad donde usted vive.
y ora por esta ciudad. ¿Ah? Y empieza a pedir perdón por todas las transgresiones que cometieron nuestros padres que fundaron esta ciudad. Porque está penetrada la iniquidad, ¿correcto? Porque sigue lo mismo que empezó al principio, pero en otra escala, ahorita. Lo mismo de principio está en otra escala, pero igual. O igual de lo que pasó allá, además que en otra escala. Entonces, Dios quiere juzgar y luego pelear. ¿Cómo va a pelear? Para limpiarla de la mugre que está aquí. Que esta ciudad venga a ser la primera luz que empieza a brillar en este país. Entonces, él es un testimonio de lo que le ha pasado de que él llegó a esta ciudad. Quizás hay otros que también tengan una experiencia similar cuando eran más jóvenes, cuando llegaron a esta ciudad. Pero David, él tiene 2 salmos que yo le recomiendo a usted que ustedes lo lean en este día. Y son salmos de arrepentimiento, que es el Salmo 32 y el Salmo 51. Pero fíjate, voy a leer algunas partes del Salmo 32 que dice en el verso 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad. Subraye 2 palabras aquí clave, que es transgresión en el primer verso, perdonado en el mismo verso, y luego iniquidad en el segundo verso, en cuyo espíritu no hay engaño. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Otra vez, subraya la palabra iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Otra vez está esa palabra transgresión, que es ¿qué? Violación a la Torah. ¿Verdad? Entonces, cuando usted lee estos salmos y el Salmo 51, usted ve el corazón de David que no solamente cubre el pecado de él, sino que cubre las transgresiones que vienen en su sangre, en su genealogía. Por eso él habla de transgresión e iniquidad. ¿Ok? Porque la iniquidad no solamente, la iniquidad había llegado a él, pero también venía de los padres de él allá atrás. ¿Verdad? Entonces él está pidiendo perdón porque él ha violado la Torah, él está pidiendo perdón por la iniquidad que ha llegado hacia él. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que pedir perdón, primero nosotros pedir perdón a Dios por nosotros, ¿verdad? Luego pedimos perdón por ¿qué? Nuestros hijos, porque es la siguiente generación. Padre, perdona a mi hijo, a nuestros hijos, por estos pecados. Perdónalos, Señor. ¿Para que qué? Eliminar esa iniquidad. Y luego, Padre, perdona nuestra ciudad por estos pecados que han estado aquí desde la fundación de esta ciudad. Empieza a enumerarlos, uno por uno. Lo que usted pueda leer de la historia de Reynosa y cómo se fue fundada y qué hicieron, como dice Roberto y los demás. Hermano, usted necesita pedir perdón por todos esos pecados que hicieron esa gente. Para que Dios limpie la ciudad, lo que dice aquí en Apocalipsis 19:11, para que la juzgue y pelee por la ciudad. Pelee por la ciudad. Y levante hombres y mujeres de Dios que puedan proferir palabra de sanidad y restauración sobre esta ciudad, como lo hizo con Eliseo sobre Jericó. Porque hermanos, si tú no paras la iniquidad, esa iniquidad sigue brincándose. ¿Cuánto tiempo ya llevan ustedes aquí? Y la cosa va empeorando, ¿no? Yo recuerdo cuando yo primero vine a Reynosa. Antes, cuando conocí a Leti, la conocí en Reynosa. Dios me permitió venir a conocer a mi futura esposa en esta ciudad. Y entonces, toda la confirmación que vino para que fuéramos matrimonio, ¿verdad? Entonces, desde ese tiempo yo recuerdo viajaba a cualquier parte de México con una libertad tremenda de que nadie me hiciera nada, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le haces, no? Vuelas, ¿no? O te vas en autobús y te encomiendas a Dios, o te vas en tu carro y te encomiendas a Dios y es lo que haces, ¿verdad? Pero yo lo que te quiero decir es, está muy diferente a 20 años atrás, ¿verdad que sí? ¿Está muy diferente o no? Y está peor que antes. ¿Y usted cree que se va a mejorar sola? No, hermano, no se va a mejorar sola, a menos que tu iglesia, la eclesía de Dios, empiece a ejercerse en la autoridad delegada por Dios sobre esta ciudad para liberarla y que Él pueda pronunciar un juicio sobre todos los que no quieren nada con Dios, los que no quieren seguir a Dios, los que no quieren servir a Dios, los que quieren seguir corruptos. Entonces Él hace ¿qué? Limpieza. ¡Ras! Si un ángel mató 85,000
de los enemigos de Israel. ¿Tú no crees que un ángel puede limpiar una ciudad en momentos? Va a haber unas trailers y una cosa de amontonar todos los cuerpos de toda la gente corrupta que no quiere cambiar. Entonces, Reynosa, hermano, usted debe tener a Reynosa en su corazón porque usted vive aquí. Tus hijos viven aquí. Tus nietos viven aquí. Yo no sé qué es lo que usted está pensando. Si usted va a vivir el resto de 30 años más aquí, usted debe estar pensando en el futuro de sus hijos aquí, el futuro de sus nietos aquí. Y si usted no ora por esta ciudad para que Dios juzgue esta ciudad y la libere de la mugre, entonces ¿qué pasa, hermano? La ciudad sigue empeorando porque nadie está, ¿qué? Peleando por esta ciudad. Esta ciudad fue dedicada a la Virgen de Guadalupe. Esa es una de las raíces más fuertes que tenemos aquí, la idolatría y la abominación al Eterno, ¿verdad? Entonces debemos de estar orando porque se quite esa, vamos a decir, esa palabra que se dio de que cuando fundaron esta ciudad, esa era la que iba a reinar aquí en Reynosa. Entonces, seguimos orando por eso. Seguimos orando desde que nos dijo el pastor, para quitar todas esas raíces. Son raíces que tenemos abajo, nuestros pies pisamos esto. Entonces, debemos de quitar esas raíces, que esta no está dedicada a la guarda de lobos, está dedicada a las ovejas del Señor. Amén. Entonces, hermanos, ese es otro espíritu fuerte que está aquí, que es la idolatría, ¿verdad? La idolatría. Y tiene un principado que tiene un nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre del principado? Guadalupe. Ese principado tiene una fuerza tremenda y viene de Roma. Roma lo inventó y los mexicanos se la creyeron. Entonces, hermanos, tú tienes que orar para que ese principado sea erradicado. Que los ojos del pueblo mexicano sean abiertos a la verdad, al verdadero y fiel Yahweh Dios de los ejércitos. ¿Recuerden lo que hizo David? Sé que tenía como 17 años. Tú vienes a mí, tú vienes hablando contra no solamente mi pueblo, sino contra el Dios Yahweh de Israel. Y hoy le dijo David, te cortaré la cabeza y jamás hablarás contra mi pueblo y contra el Dios que mi pueblo sirve. Él estaba profiriendo ¿qué? Liberación de ese vocero diabólico que estaba hablando contra Israel. Bajo la dirección y la unción y la autoridad de Yahweh de los ejércitos. David estaba motivado por caminar con Dios. ¿Usted me entiende, hermano? Ese era el gozo de David. Poder ser usado por Dios como guerrero para destruir a todo ejército y todo hombre o mujer que se levantara contra Israel. Tú tienes que tener ese celo por tu ciudad. Yo le voy a decir lo que iniquidad hace. Ustedes recuerden, hermano, que tú tienes que mantener esta identidad con Dios. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tú me oyes hablar y tú a lo mejor dices, uy, ¿quién soy yo para estar orando así y hablando así? ¿Quién soy yo? ¿Quién yo? ¿Quién? Hermano, ¿quién eres tú? ¿Qué dijo Yeshua? Yeshua dijo allá en Juan, creo que es 10:27, dice él, mis ovejas, eso es identidad. Para que tú oigas la voz de Dios, estás identificado con él. Mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Me siguen es destino. Pum. Si tú tienes identidad con él, tienes destino con él. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen, destino. ¿Sí? No hay destino si no hay identidad con él. Tú no conoces tu destino a menos que conozca tu identidad. Si tú no tienes identidad con él, tú no tienes identidad con su poder. Si tú no tienes identidad con él, tú no tienes identidad de su unción. Si tú no tienes identidad con él, tú no tienes identidad para poder proferir lo que Dios quiere hablar en ese momento preciso. Entonces, iniquidad hace 4 cosas básicas. Le da al enemigo el derecho legal de tentarte en cierta área. Le da al enemigo derecho legal de tentarte en cierta área. Ejemplo, por eso es que el enemigo puede propagar ese pecado en esa ciudad porque fue fundada con esa transgresión. Por ejemplo, vamos a tomar corrupción. Si la ciudad fue fundada en corrupción,
Entonces, ¿qué pasa? La corrupción sigue cada vez mayor y mayor y mayor, porque nadie está viniendo contra la corrupción en oración delante de Dios, para que Dios juzgue y Dios pelee contigo, porque te va a usar a ti. Tienes que ser valiente. Dios está a su lado, tienes que ser valiente. David era valiente. ¿Verdad que sí? Yo también oro eso. Padre, hazme cada vez más valiente. Número 2. Iniquidad puede forjar tu identidad. Es decir, que si tú tienes una mala identidad, quiere decir que tú tienes una identidad atrofiada, torcida, atrofiada. No es la correcta. Por eso no te atreves a actuar en tu identidad. Vámonos a Isaías 6, para que usted tenga un ejemplo de esto. Isaías 6, ¿cuántos han leído Isaías? Un profeta, hermano, que era como tú y yo, que amaba a Dios, pero tenía un problemita que tuvo que resolverse ante la presencia de Dios. Por eso es importante que tú tengas motivación de cargar la unción de Él. Isaías tenía motivación de cargar unción. Por eso cuando él se presenta ante Dios, que lo lleva a ese lugar donde él está oyendo lo que está hablando allí en el trono, hermano. Él está oyendo a Dios hablándole a los ángeles. Bueno, él lo oye como un murmullo porque no entiende bien lo que están hablando. Él tiene que pasar por ciertas cosas para que pueda oír lo que están hablando, porque él no oía al principio cuando llegó. Pero fíjate bien lo que te quiero enseñar aquí en Isaías 6:5, hermano, si vayan ahí conmigo. Entonces dije, ay de mí. Vamos a empezar del principio. En el año murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿A dónde lo llevó? Al trono. A donde está el trono de Dios. Quiere decir que es muy probable el tercer cielo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yahweh de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Recuerden lo que él le dijo allí a Eliseo, le dijo sobre Jericó, le dice, porque ahora mi presencia correrán sobre estos ríos. Yo le he sanado. Si yo le he sanado, porque le dijo, ¿qué le dijo a Moisés? Este Nilo es mío, es mi río. ¿Qué es el río que cruza aquí? Tú tienes que decirle al Eterno, Padre, el río Bravo es tuyo. No es para cruzar marihuana, no es para cruzar cocaína, no es para cruzar, los, ¿cómo llaman a estos? Los que cruzan gente. Los polleros. No es para que polleros lo usen para cruzar gente, Señor. No, este es tu río, Señor. Qué bueno que hay gente que se está motivando, ¿ah? ¿Cómo se llama el río? Dile, este río Bravo es un río que es para ti, Señor, y no para esta mugre que está pasando por este río. Pero primero oraste para que Dios lo limpie de todas las transgresiones de los antepasados. Y entonces dile, Padre, dame una palabra para proferir sobre este río. Dame una palabra para proferir sobre esta ciudad. Amén. Vamos a seguir leyendo. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. Verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, lea esto conmigo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, subraya inmundo de labios, dile al Señor, limpia mis labios, lo que debe salir de tu boca es solamente lo que está de acuerdo con su palabra, nada más. Dile al Señor que sane tus labios, que limpie tus labios. Y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Yahweh de los ejércitos. Él reconocía que tenía labios inmundos. ¿Ah? Y fíjate lo que pasa. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca y dijo, he aquí, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esta es buena para que tú la ores si tienes problemas con tus labios. ¿Eh? Dile al Señor, limpia mi boca, limpia mis labios, Señor, porque de mi boca salen palabras que no son de ti. Limpia mi boca, Señor, y quita de mí toda culpa de pecado.
Después, fíjate bien, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Engrosado está el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces el Señor le empezó a revelar la condición del pueblo, para que él supiera cómo iba a ¿qué? Ejercitar lo que Dios quería hacer a través de él como profeta. ¿Qué hizo? La presencia de Dios estaba ahí en el 5, verso 5. Dijo, soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios. Y luego en el verso 7 leímos, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Le quitó la culpa. Y 3 cosas suceden cuando los labios son purificados. Vamos a verla. La primera es que él empiece a oír la conversación de Dios está teniendo con los que están cerca de él en el cielo. Porque él está en el trono, hermano. Y tú no has oído gente que te dice, yo nunca oigo a Dios. Ya sabes por qué, ¿verdad? Este tampoco oía a Dios. Y estaba en el trono. Y él no oía. Hasta que sus labios fueron purificados. Cuando sus labios fueron purificados, empezó a oír lo que estaban hablando en el trono. No sé si lo captaron ahí, pero bueno, yo se los digo ahorita. O sea, que una vez que la iniquidad fue removida de sus labios, su oír espiritual fue abierto. Por ejemplo, si tú practicas la Shon Hara, esos son labios sucios. ¿Me entiendes? ¿Cuánto hemos hablado contra la Shon Hara? Y cuántas veces nosotros, repetidas veces, oímos la gente practicando la Shon Hara. Mala lengua. Chisme, mala lengua. ¿Cuándo vamos a entender, hermanos? Que eso ensucia tu boca y tus labios. Y Dios no te puede usar. Necesita que Dios haga como le hizo a Elías. Páseme un carbón encendido para límpiame mi boca y mis labios, ¿no? Dígale al que está a su lado, si le tiene confianza, ayúdanos, Padre, y limpia nuestros labios. Amén. Qué bueno que lo hicieron con fe, hermano, ¿ah? El carbón duele, hermano. Así que le da así como un hinchazón y va a tener así como dolor en los labios un rato, hermano, ¿ah? Hasta como la gente dice que se inyectan para que los labios sean grandes, ¿no? No va a ser así, hermano. Dios no te va a distorsionar. Mujeres tan bonitas, ¿no? Y luego se inyectan eso y parecen monstruos, ¿no? Y tú dices, ¿qué es esto? No estaban satisfechas con la belleza natural, que querían una belleza artificial, ¿verdad? Y ahí están. Ya no puedo hablar igual. Una vez que él puede oír, Isaías, él le dice a Dios, envíame a mí. Tú nunca vas a decir, envíame a mí, a menos que tú oigas a Dios, hablándote a ti. Tú nunca vas a decir, envíame a mí, tú vas a decir, envía a Edwin y a Leti. Acabo, ya están aquí, ¿para qué me envías a mí? Yo ni vivo aquí. Pero tengo preocupación por esta ciudad. Me da, Señor, ¿qué onda con esta ciudad? ¿Por qué no mejora? Y empecé a ver por qué. Entonces, causa que tú pienses de ti de una manera equivocada, en contra de lo que Dios quiere para ti, o sea, te ves menos de lo que Dios ha planeado para ti, mientras tú no seas purificado. Mientras tú no vengas delante de Dios y te humilles y digas, Señor, ¡ay de mí! Este pecado no lo he confesado. Practico la Shon Hara. Tienes que decírselo. Perdóname, Señor, de mis transgresiones. Recuerden, ¿cuándo es que se vuelve iniquidad? Cuando lo dejas pasar, pasan años, ¿y qué hace el diablo? El diablo dice, no, el acusador va al cielo y el trono y dice, no hombre, si ese es un Lashon Hara de primera. Va el acusador ante Dios y le dice, no, si ese habla mal de todo el mundo, de toda tu casa, dice, harta de hablar mal. Del pastor habla mal, de la esposa del pastor, que hace un mes que no viene, ¿qué será eso de pastora? No, y que habla mal de que el hermano en la esquina, cómo se viste, que horrible, no sabe peinarse bien el pelo, y que se pinta mal, y que... Hermano, hay siempre gente así, que siempre están buscando algo para hablar mal de la persona. ¿Tú no has visto gente así?
Son tremendos y tremendos personas buenas, personas decentes, personas que quieren hacer algo en la congre o ayudar en alguna manera. Y siempre hay alguien que dice, ¿y tú? ¿Quién eres? Apenas viniste 3 meses y ya quieres estar haciendo algo aquí. No, hombre. ¿Y tú qué has hecho que ya lleva 10 años? Pues yo nada. ¿Usted me entiende? Así hay gente que siempre están criticando a otro y ellos tampoco hacen mucho, ¿verdad? Yo no sé si está conocida gente así. Espero que no hayas visto tantos aquí en toda tu casa, ¿verdad? Entonces Dios le da a Isaías el mensaje para la nación de Israel porque la iniquidad había sido quebrantada. Una vez que la iniquidad es quebrantada, ¿cómo empieza primero? Leímos ahorita de los pensamientos, ¿verdad? Empieza en el pensamiento. Esa es la intención de pecar. Una vez que tú cometes el pecado es transgresión y una vez que tú no confiesas tu pecado se vuelve iniquidad. Y la iniquidad es la que ¿qué? Te empieza a amarrar con espíritus, te envuelve en el mundo ese donde está el principado y empieza a pasar de ti a tus hijos y al otro hijo. ¿Usted no ha visto esa maldición, hermano? ¿Usted no la ha visto generacional? Tú tienes que verla en tus hijos y ver a tu abuelo y a tu tatarabuelo y a tus papás y decir, bueno, yo miro la familia, mi papá es casa segunda. El chavo nunca se aparecía más que cuando quería tener relación con mi abuela. ¿Verdad? Hasta que un día el abuelo, sí, la mamá de mi papá es mi abuela. Entonces, mi bisabuelo un día sacó un machete y dijo, el día que te pares aquí otra vez, te corto la cabeza. Así le dijo a mi abuelo. Jamás se paró otra vez. Entonces, tú vas leyendo la historia de tu familia, casa segunda. La preocupación era por la primera casa. Mi papá comiendo aguacates que caían de los árboles, tratando de conseguir arroz, como decimos allá, y habichuela, vendiendo, boleando, haciendo cualquier cosa para conseguirse un plato de arroz con frijoles. Porque no había un padre responsable por ese hijo ni sus 4 hermanos. Entonces, ¿qué tengo? Un tío en Nueva York que vive del gobierno. Un puro playboy. Tiene mujeres todo el tiempo. El otro era igual. Tenía hijos por todos lados. Ya murió de la operación del corazón y al rato murió de una bacteria. La tía, la única hija, la hermana de mi papá, murió de diabetes. El único que fue diferente fue mi papá. ¿Tú sabes por qué? Porque vino al Señor. Se arrepintió y dijo, jamás quiero ser como mi padre. Jamás quiero ser como mi padre. Mi mamá también se convirtió al mismo tiempo, recibió al Señor y empezaron a enseñarnos los principios de la palabra. ¿Sí? Y esa fue la diferencia, Roberto. De él a todos sus hermanos. Esa fue la diferencia. Rompió la iniquidad que venía sobre él y los que no se humillaron y pidieron perdón, la iniquidad le siguió encima. Esto lo vas a ver en familias tras familias, hermano. Eran unos fornicarios adúlteros a todo dar como el abuelo. Ahora, tú tienes hijos e hijas y yo te digo a ti, si tú estás viendo esta tendencia, estos pecados que vienen de allá, ¿tú crees que el diablo no va a decir, no, yo tengo derecho legal a la hija y al hijo de él? Porque todos estos, ningunos pidieron perdón. Así que yo quiero perpetuar la iniquidad en sus hijos. ¿Usted me entiende, hermano? Tú eres, no sé si alguien más practicó lo que te dije, tú lo practicaste. Ya el Señor te habló, ya viste cómo te enseñó en sueños, hermano. Si ustedes practicaron lo que le estoy diciendo, tú podías oír la voz de Él, tú podías saber lo que Dios quiere que tú profieras sobre la ciudad, tú podías saber exactamente cómo Dios se quiere mover contigo. Pero como tú no quieres hacer nada de esas cosas, nada pasa. Todo sigue igual. Ahora, por amor a tu familia, hermano, ve y corta lo que está allá atrás para que no te alcance a tus hijos. Por amor a ti mismo, corta lo que está allá atrás para que no te alcance a ti. Podemos decir entonces que iniquidad corrompe o pervierte a la persona para que no haga la voluntad de Dios.
Es decir, iniquidad no te deja ver tu identidad ni tu destino en Dios. Ese es el problema. Tú no ves tu identidad en Él ni ves tu destino en Él. Y por eso el pergamino o el rollo que estaba escrito de ti antes de la fundación de la tierra, cuando Dios escribió ahí las crónicas de tu vida. Edwin será así. Y Edwin será así. Y Edwin será así. Y todos tenemos un tiempo en que, ay, Dios mío, yo quiero hacer lo que yo quiero, ¿no? Hasta que Dios te pasa por unas pruebas y dice, más vale que me alinee otra vez. Porque me va a ir muy mal este rumbo que llevo. ¿Cierto? Hermano, mira, va conmigo a Salmo 139 y con esto cierro. Salmo 139, 16. A mí me impresionó esta palabra del salmista. Porque, hermano, hay un libro tuyo escrito para ti nada más. Tú sabes que Dios te quiere tanto y eres tan especial para Él, que Él escribió de ti algo especial para tú funcionar en esta tierra, para ti y para ti. Hermano, si la iniquidad no la eliminas de tu genealogía o de tu antepasado o en ti, va a distorsionar tu propósito y destino en Dios. Vaya conmigo al Salmo 139, 16. Léalo conmigo, hermano, para que no se vaya a equivocar de que yo dije otra cosa. Déjeme llegar primero. Yo sé que ustedes son más rápidos que yo. 139, 16 dice, léalo en voz alta. Mi embrión vieron tus ojos. Para esta gente que le gusta abortar. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin faltar una de ellas. O sea que Dios fue tan específico lo que escribió de ti. Amén. Yo sé que es bueno oír, pero es bueno emocionarte cuando hay algo bueno escrito de ti. ¿Ok, hermano? No se detenga en emocionarse. ¿Ok? Tú sabes que Dios escribió específicamente lo que Él quería para ti en esta tierra. Pero tú tienes que, ¿qué? Buscarlo a Él para saber lo que está escrito de ti. Tú no lo buscas. Tú eres de esa gente que siempre está buscando a alguien que te diga una palabra. Hermano, ¿cuándo vamos a llegar a un punto donde dejamos de ser tan ociosos y empezamos a tener esa intimidad y esa relación con Él, donde Él nos habla y tú lo oyes, como tú me oyes a mí? Pero hay gente así, hermano, supe que Dios lo usa. ¿Me puede dar una palabra antes que me vaya? Cállate, vete tú y búscala tú. ¿Verdad? Qué fácil es que yo venga aquí con Patty. Oí que le diste una palabra aquí al hermano y le diste una marcial también. ¿Me puede dar una a mí? ¿Qué es esto, hermano? Estamos practicando casi como los brujos y esa gente, ¿ah? Hermano, ¿ah? Sí, o como los santos. O sea, hermano, Dios te ha dado a ti dos oídos. ¿Puedes oír bien? ¿Cuánto aquí está sordo? Nadie. Si no, le compramos los aparatos para que se los ponga bien. Para que oigas a Dios. Porque Dios está hablando cada rato, pero tú no oyes. Recuerda que Él estaba en el trono y no oía nada. Hasta que le purificó los labios. Estaba en el trono, pero no oía nada. Hasta que le limpió los labios, empezó a oír lo que estaban hablando en el trono. Cuando oyó lo que estaban hablando en el trono, dijo, ¡heme aquí! ¡Envíame a mí! A Reynosa. ¡Ándale! A ver, ¿vas a decir eso? Cuando lo oigas se diga, necesito a alguien que vaya y se pare allí y declare esta palabra sobre el río. ¿Tú lo vas a hacer o vas a decir, no, Señor, envía a Edwin porque él tiene gente que lo conoce y tiene una retaguardia de militares alrededor de él? Hermano, por favor. ¿Ah? A menos que usted está viendo los ángeles guardianes que me acompañan, ¿verdad? Eso es otra cosa, ¿verdad? Hermano, pero tú tienes que hacer tu parte. Dile que está a su lado. Haz tu parte. Haz tu parte. Amén. ¿Cómo que quiere que Leti y yo nada más? No puede ser, hermanos. Nada más tengo 2 piernas y 2 brazos. El cuerpo de Cristo es mucho más. ¿Verdad que sí? Entonces, hermanos, cuando nosotros nos proponemos a entender nuestra identidad, quiénes somos en Él, empezamos a practicar ser libres de esta iniquidad
No caer en transgresión y no ni dar pensamiento. Recuerda lo que le dijo cuando la estación estaba ahí de Miami, que decía que ni intente ni piense estacionarse aquí. ¿Ok? Y es lo mismo, no pienses en desobedecer. Piensa en obedecer, piensa en confesar tu pecado, piensa en ser libre de toda tentación en tu mente de pecar, de caer en tentación, y no guardes pecado, confiésalo porque se vuelve iniquidad. Esto incluye, hermano, la iniquidad influye hasta el ADN. Por eso es que, mira, hermano, los sentimientos y todo eso que estaba con esa gente allá atrás se vienen a treparse encima de ti. Los mismos sentimientos de ellos, de adúlteros, fornicarios, corruptos, malvados, mentirosos, idólatras. Todo eso empieza ¿qué? A penetrar tu ADN. Que luego tienes que estar orando para que tu ADN sea libre. Porque dice la palabra, como fuiste formado, y lo que vienen a ser tus intereses y deseos o enfoques en la vida. Pero tu línea sanguínea está limitando tu destino por la iniquidad en que se encuentra. Terminamos con Deuteronomio 28:45, que es el cuarto punto. Y es iniquidad te puede destruir. Iniquidad te puede destruir. ¿Cuántos quieren ser destruidos? Una cosa es morir porque te tocó el día. Otra cosa es ser destruido porque nunca le pusiste atención a lo que Dios te llamó a hacer. Nunca entendiste el propósito de Dios. Entonces estás haciendo un montón de cosas que Dios no te mandó a hacer. Es como la gente esa que se ponen a echar demonios fuera y todavía no han orado para que Dios juzgue la tierra o juzgue la persona para que entonces pelee contigo en la lucha esa. Hermano, no es pelear primero para que Dios juzgue, es dejar que Dios juzgue para que pelee por ti o contigo. Eso es como se hace esto. Ya agarraron el principio. ¿A dónde está ese principio? A ver si lo apuntaron. ¿A dónde está ese principio? No, ese es el último punto, pero ¿dónde está el principio ese? Para que Dios te acompañe en tú liberar a alguien o una ciudad. Apocalipsis 19:11. Recuerda que Él juzga primero y luego puedes pelear con Él. Así lo hizo a través de las Escrituras, hermano. Nunca hizo otra manera. Ok, ve ahí en 28:45, hermanos. Vamos a leerlo juntos. Dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Yahweh tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y hay algunas veces que tú entras muy cerca a una respuesta, es decir, Dios te ve tu intento de entrar, como estaba Isaías ahí en el trono. Definitivamente algo hizo Isaías para estar ahí en el trono. Y hay como un relief, sosiego de tu situación, como un refrigerio de tu situación. Vamos a suponer que está en pobreza. Vamos a suponer. La lana está escasa para llegar. Y tú de repente recibes una bendición. Gracias, Padre. Oh, aleluya, me llegó esta bendición de $2,000. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué tú haces? Tú descansas. ¿Ya ves? Ni me esforcé tanto y mira cómo me llegó. Y te pones en ese refrigerio y te olvidas que tú tienes que seguir. Porque todavía tienes que estar oyendo lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Sí? Y otra vez vuelves a caer porque tú te desenfocaste. No te enfocaste en the source, la fuente. No te enfocaste en la fuente que es Yahweh. Sino que te conformaste con el alivio que vino de tu situación y volviste a hacer lo que siempre haces, los mismos hábitos de siempre. No oras, nada más oras cuando hay emergencia, cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, y es así de esas oraciones de así, Padre, ya tú sabes, porque tú dices que antes que yo te ore, ya tú sabes lo que tengo. Así que ya tú sabes lo que tengo. Hermano, así no es. Dile que está a su lado, así no es. ¿Se entiende, hermano? O sea, que recibes un alivio de Dios, te da una bendición, y tú ahora te descansas otra vez y dices, ay, qué bueno, Señor, puedo descansar viendo fútbol, novelas y películas. Gloria a Dios, Padre, porque tú me das un descanso tan tremendo. Amén. Hermano, por favor, despierta. Te dio una ayudita, pero es para que te motives ¿a qué? A buscarlo. Búscalo más todavía. Ahora sí te voy a buscar más, Padre.
Porque con tan poco tú me bendijiste. Porque con tan poco tú dejaste caerte una bendición sobre mí. Caerme una bendición. Sí, hermano. No te conformes que te dio un sosiego, un alivio. Porque tú sabes qué. Abraham, Isaac y Jacob no fueron pobres. Y eso es una cosa que yo le digo a Yahweh. Yahweh, que se cumpla tu palabra en mí. A través de tu hijo Yeshua, que me hizo padre, heredero y coheredero, Abraham, Isaac y Jacob. Maldiciones, hermanos, que estaban allá atrás. ¿Ah? Vete a ver tu historial, vete a ver tu genealogía. ¿Cómo estaban tu gente sufriendo? ¿Qué es lo que padecían más? El diablo quiere que lo que ellos estaban padeciendo, tú lo padezcas también. Exactamente lo que él quiere. Amén. ¿Reciben esta palabra, hermanos? ¿Hablé de más o no? Pues gloria a Dios que ustedes reciben esta palabra, porque yo espero ver cambios en Reynosa a través de ustedes. Ustedes son los voceros de Dios. Ustedes son los guerreros de Dios y ustedes son la gente que Dios quiere usar en esta ciudad. ¿Cuántas iglesias hay? Hermano, 800 iglesias para estar revolcando esta ciudad al revés. Dice que con Pedro y los otros discípulos vinieron y volteaban las ciudades. Se volteaban, o sea, volteaban a buscar a Dios. Entonces, hermano, imagínate, hermano, con 800 iglesias lo que podemos hacer. Pero si nadie más quiere, toda tu casa lo va a hacer. ¿Cuántos aceptan el reto? Amén. Uy, están bien animados, ¿ah? Ahora, recuérdate que el enemigo no se va a quedar con las manitas, ¿verdad? Él no va a ser así. Él va a ser, ¿así? ¿Te atreves? Entonces, dile, sí, así como se atrevió David, así vas a caer. Así como se atrevió Eliseo de hablar sobre el río, echarle la sal para que sanara las aguas. Así me voy a atrever si Yahweh me dice, ve al río Bravo y haz esto. Amén. Y dijo el pueblo, lo haremos. Cuando oyeron los mandamientos dijeron, lo haremos. Porque ese era el voto nupcial, el acuerdo nupcial. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? Y al terminar dijeron, lo haremos. ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. Aleluya. Aquí tenemos un montón de gente que está en serio con Dios, ¿verdad? Amén.